Tomen asiento, por favor, mis hermanos y mis hermanas. Hemos vivido este fin de semana una experiencia bastante profunda a nivel espiritual. El día de ayer, cuando estuvimos pidiéndole al Señor y Salvador Jesucristo que rompiera ataduras, el Señor nos permitió entrar en una oración profunda de sanación intergeneracional, porque estábamos rompiendo ataduras maternas y paternas. Y vea qué interesante cómo entra el Señor Jesucristo haciendo maravillas en los enfermos. Yo lamentablemente como sacerdote, y todos los sacerdotes nos pasa lo mismo, no podemos escuchar al hermano que está predicando. Yo me perdí la predicación del padre Juan Rivas, me perdí la predicación de los demás expositores, porque estaba confesando, sirviendo como sacerdote, y yo creo que el Señor a través de ellos también se movió de una manera muy grande. Así que voy a hablar de una manera muy subjetiva, personal, de lo que hemos vivido aquí en este lugar. Vea qué bonito, personas que venían enfermas, personas que venían oprimidas y decían: Padre, yo había luchado muchos años contra una enfermedad, muchos años, Padre, contra una dolencia, contra una depresión, contra una tristeza, y había ido a manos de médicos, de psicólogos, había ido a manos de exorcistas, había pasado por diferentes procesos espirituales y no se me quitaba. Pero ayer que el Señor entró a ese momento puntual de mi vida, yo sentí que algo se rompió en mi vida y hoy me siento liberado, hoy me siento liberada. Son testimonios que me contaba la gente personalmente. Y es porque el Señor hace maravillas en los enfermos. El Señor sana, el Señor libera, el Señor bendice, porque cuando Jesús toca, todo lo hace nuevo. Y vean qué interesante esto. Nos dice a nosotros hoy, en este domingo 17 del tiempo ordinario, día en que la Iglesia Católica celebra también a Santiago Apóstol, pero prima el domingo más que el santo. Ahorita intentaremos entrarlo en alguna parte de la homilía, pero prima el domingo. Vea qué interesante esto. La Iglesia Católica en este domingo nos ha permitido escuchar una parte del Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versículo del 1 al 15, donde encontramos nosotros la multiplicación de los panes. E inicia el texto de una manera muy profética para nosotros. Dice: pasó Jesús a la otra orilla del lago de Galilea o de Tiberíades, explica el evangelista. Recordemos, así como aquí, que allá en Israel hay un lago muy grande. Le llaman el mar de Galilea, pero no es un mar, es un lago. Le llaman el lago de Tiberíades por Tiberio César, que le puso este nombre. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Y entonces el Señor Jesucristo hacía su misión a la orilla de ese lago. Empezó el Señor allá en Cafarnaún, predicando la palabra del Señor, y se extiende el Señor alrededor de todo este lago de Galilea, y después sube el Señor a Jerusalén para entregar su vida por amor a todos y cada uno de nosotros. Entonces es interesante, dice, y mucha gente lo seguía. Repita conmigo: y mucha gente lo seguía. Más fuerte. Y mucha gente lo seguía. Por última vez. Y mucha gente lo seguía. Y esto es importante, porque es que a Jesús lo siguen dos tipos de personas. A Jesús lo sigue mucha gente, la muchedumbre, pero también lo siguen sus discípulos que están con él ahí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo los podemos nosotros caracterizar? Primero, la muchedumbre sigue a nuestro Señor Jesucristo buscando el milagro, buscando la sanación, buscando la liberación, pero después de que reciben el milagro, la sanación, la liberación, lo que necesitaban, abandonan a Jesús. Entonces, ¿qué busca la muchedumbre? Al Señor de los milagros.
¿Y qué buscan los discípulos? Escúcheme muy bien, perdón. ¿Qué busca la muchedumbre? Los milagros del Señor. ¿Y qué buscan los discípulos? Al Señor de los milagros. Y cuando usted está con el Señor de los milagros, usted obtiene todo. Estando con Él, obtiene todo. Fue lo que vivimos esta mañana. Esta mañana estuvimos con Él. Dice la Biblia en Marcos 3:15, el Señor llamó a los que quiso para que estuvieran con Él. Y yo les enseño siempre a las personas lo siguiente: antes de buscar la mano de Jesús, antes de buscar el poder del Señor, primero busquemos la presencia del Señor, el rostro del Señor, entrar en intimidad con Dios, aprender a estar con Él. Es lo que hacen los discípulos. Hoy me preguntaba una persona: Padre, yo tengo un problema espiritual. El demonio está dentro de mí, estoy poseída por el diablo, me dijo. Yo me aterré mucho en ese momento. ¿Qué tengo que hacer, Padre, para alcanzar la liberación? Aprende a estar con Él. Padre, tengo cáncer, estoy enfermo, ¿qué tengo que hacer? Aprende a estar con Él. Padre, es que estoy pasando por un problema terrible, ¿qué tengo que hacer? Aprende a estar con Él. Vea qué interesante, hay una máxima en la liberación y en el exorcismo. Un santo, una persona santa, no quiere que el diablo lo posea. ¿O quién quiere aquí que el diablo lo posea? Nadie. Yo creo que tendría que ser una persona verdaderamente ya fuera de sí, fuera de sus cabales, como un satánico que pacta con el demonio, una persona que va donde los brujos, la limpia, los hechiceros, gente que quiere que el demonio lo posea, y entonces van donde los sacerdotes del diablo a pactar con el diablo porque lo quieren adentro. Dios nos libre a nosotros. Ninguna persona con 4 dedos de frente va a querer que el demonio lo posea. Y el demonio tampoco quiere poseer a una persona que viva en santidad. Porque una persona que viva en santidad es una cárcel para el diablo, es una tortura. Y eso es lo que buscamos aquellos que nos dedicamos a este tema de la liberación. Yo fui exorcista 3 años y entonces buscábamos con el exorcismo expulsar al diablo. ¿Y qué descubre uno? Que el diablo, cuando está atacando a una persona, se aloja en la persona. ¿Y qué hace el exorcismo? ¿Qué hace la oración de liberación? ¿Qué hace esta plegaria? Le crea un dolor al diablo más fuerte que el mismo infierno. Y el diablo prefiere huir, salir corriendo y no quedarse ahí, porque verdaderamente él lleva su infierno en él mismo. Por eso el diablo, y se va a crearle un dolor más fuerte que el mismo infierno. Por eso dice, un santo no quiere que un diablo lo posea, y el diablo tampoco quiere poseer a una persona santa que viva en santidad. Entonces, si usted quiere saber cómo hace usted para liberarse totalmente, para sanarse totalmente, ¿qué tiene que hacer? Viva una vida de santidad. ¿Y qué tiene que hacer usted para vivir una vida de santidad? Aprendiendo a estar con el Señor. Cuando usted aprende a estar con el Señor, usted se enamora de Jesús. Cuando usted aprende a estar con el Señor, usted descubre que la manera en que usted está viviendo no es la manera de Jesús. Y entonces empieza usted a vivir de otra manera. Eso se llama conversión. Conversión, metanoia, cambio. Entonces, si usted va donde los brujos, las brujas, les gusta cargar amuletos. Yo he visto mucha gente que carga por ahí cositas que no son de Dios, esas manillitas con un ojo en el centro. Es un amuleto que se llama Nazar, o una manito que es la mano de Fátima. Son amuletos musulmanes. Pero si usted carga cualquier cosa que para la buena suerte, que para la protección, que para que no le vaya mal, usted ya está entrando en el campo de la brujería, de la superstición y de la magia. Alguna gente me dice a mí, ¿y entonces por qué cargamos los rosarios? Porque los rosarios no los utilizamos nosotros como un amuleto. Entonces, si yo cargo rosario, entonces ya soy protegido y soy bendecido. Es si usted reza el rosario. Ahora, cuando se bendice y se exorciza el rosario, el demonio sí conoce cuando un objeto está bendecido y está exorcizado, y por la bendición no se puede acercar el diablo a un objeto santo. Es más,
cuando una persona lleva un rosario bendito y exorcizado y lo reza y viene algo sobre la persona para dañarlo, atacarlo, el rosario inmediatamente se estalla, el rosario se quema, el rosario recibe verdaderamente ese mal que viene sobre usted, porque en la Iglesia Católica se llama un sacramental, no es un amuleto. Vea qué interesante esto. Así que si usted está cargando amuletos, bótelos, deshágase de eso y porte algo bendito, una cruz, una medalla de la Virgen, porte un rosario, un escapulario, algo que le evoque a usted fe, que lo lleve a usted no a decir que si cargo esto entonces ya no necesito de nada más, sino que lo lleve a usted a tener un encuentro íntimo y personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aprender a estar con el Señor. Y entonces cuando usted aprende a estar con el Señor, usted descubre que en usted hay pecado y que ese pecado le está haciendo mal, le está haciendo daño. Y entonces, ¿qué hace usted? Pues acude a la medicina del pecado, que es el sacramento de la reconciliación. Es el sacramento de la confesión. Hay gente que dice, es que el sacramento de la confesión se lo inventaron los curas. Y digo yo, pues muy bobo el cura que se inventó el sacramento de la confesión, porque es un sacramento bastante desgastador, bastante cansón, y lo peor es que es gratis. Vaya a un psicólogo a ver cuánto le cobra, vaya a un psiquiatra a ver cuánto le cobra, vaya, haga el intento, pida una cita con un psicólogo, le cobra, el sacerdote gratis, ahí recibe la gente y Dios perdona. San Juan capítulo 20, versículo 22, a quienes ustedes les perdonen los pecados en la tierra, les quedarán perdonados en el cielo, y a quienes no se los perdonen, no le quedarán perdonados, dice la Biblia. ¿A quién le dijo el Señor? A sus apóstoles después de la resurrección. Es decir, es la medicina para el pecado. Pero también, cuando nosotros somos perdonados, ya el pecado no está en nosotros, somos liberados de esa atadura del pecado, entonces nosotros descubrimos que necesitamos ser alimentados. ¿Y cómo nos alimentamos nosotros, mis hermanos y mis hermanas? Entonces descubrimos que Jesús está en la Eucaristía y debemos ir a comer de su carne, beber de su sangre, porque ya lo va a decir el Señor en este discurso eucarístico: el que bebe mi sangre y come mi carne tiene vida en abundancia, y yo lo resucitaré en el último día. No solamente el Señor nos alimenta aquí, sino que la Eucaristía es garantía de vida eterna. Usted quiere saber que se va a ir para el cielo, tiene que hacer dos cosas fundamentales. Primero, comulgar. Pero para comulgar tiene que confesarse primero. Y segundo, reza el rosario. La Virgen María dijo en Fátima en el año 1917, cuando dio las 12 promesas acerca del rosario, y una que me encanta: el que reza el rosario todos los días no conocerá las penas del infierno. ¿Qué quiere decir? Que usted no se va a condenar. De pronto va a pasar por el purgatorio. Y si alguien se llevó un libro y un rosario sin pagarlo, tal vez pasará 300 años allá en el purgatorio. ¿Cierto? Claro que sí. Allá va a estar pagando. Paga aquí o paga allá, pero paga, no se preocupe. Pero vea lo que dijo la Virgen: el que reza el rosario todos los días no se condena. ¿Usted quiere saber que no se va a condenar? ¿Quiere saber que no se va a ir al infierno allá a chamuscarse al lado de la suegra de Pedro? ¿Quiere saber usted? ¿Quiere saber usted? Reza el rosario todos los días y comulgue. La Eucaristía es signo de vida eterna. Yo lo resucitaré en el último día. Y qué bonito, cuando uno se enamora de Jesús en la Eucaristía, uno no puede vivir sin la misa. Uno no puede vivir sin nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el Señor, que conoce esta hambre que nosotros tenemos de Él, pues el Señor Jesucristo se hace presente en el altar. Aquí está, dice el Concilio de Trento: cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Eso se llama el dogma eucarístico. ¿Qué quiere decir? Que en la Eucaristía verdaderamente está nuestro Señor y Salvador Jesús. Y yo los invito a ustedes a que ustedes verdaderamente no se queden vacíos, a que ustedes verdaderamente de aquí en adelante se confiesen,
De aquí en adelante comulguen, de aquí en adelante recen el rosario, echen raíces en Jesús. Padre, ¿qué tengo que hacer para ser liberado, para ser sano? Aprenda a echar raíces en Jesús. Enraícese en Jesús de Nazaret. Porque vea que cuando uno se enfrenta a un demonio o a una persona, a mí me lo decía el padre Edgar, padre, me preocupa mucha gente que está verdaderamente muy dañada. ¿Qué tenemos que hacer? Desarraigarlo de la persona. Hay que arrancar las raíces del mal para que la gente eche raíces en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vea lo que dice la Biblia en Lucas 11:25. Cuando el espíritu del mal sale de una persona, abandona el cuerpo de la persona, ronda por lugares áridos sin buscar reposo. Y al no encontrar el reposo, quiere decir que dentro del cuerpo encuentra un cierto reposo. Al no encontrar reposo dice, volveré a la casa de la que salí. Repitan conmigo, volveré otra vez. Volveré a la casa de la que salí. Más fuerte. Volveré a la casa de la que salí. Quiere decir que el demonio cree que el cuerpo de la persona es su casa. Y Dios no nos creó a nosotros para hacer casa de diablos, para hacer casa de demonios. Dios nos creó para hacer templos vivos del Espíritu Santo. Vea qué interesante esto. Dice que cuando vuelve a la casa, digan conmigo, la encuentra. Barrida, desocupada y en orden. Otra vez, barrida, desocupada y en orden. Por tercera vez, barrida, desocupada y en orden. Que la encuentre barrida y en orden no hay problema. Pues eso fue lo que hicimos este fin de semana. Pasó el Señor barriendo, pasó el Señor ordenando esta vida desordenada, pasó el Señor expulsando ese chamuco que estaba ahí metido, pasó el Señor rompiendo esa atadura. El problema que la encuentre barrida y en orden no es ningún inconveniente. ¿Cuál es el problema? Que la encuentre desocupada. ¿Y cómo hacemos nosotros para que el demonio no nos encuentre desocupados y vaya, tome otros 7 demonios peores que él y vengan, se alojen en nuestra vida? Porque la situación postrera será peor que la primera, dice la Biblia en Lucas capítulo 11, versículo 25 en adelante. ¿Qué tenemos que hacer? Llenarnos de Dios. A través de los sacramentos, a través de la oración personal. Pero hay un secreto muy bonito que lo encontramos nosotros en San Juan capítulo 19, versículo 26 en adelante, cuando el Señor estaba en la cruz del Calvario. Al lado de la cruz, junto a la cruz, estaba ¿quién? La Virgen María. Y al lado de la Virgen, ¿quién estaba? El discípulo amado. Vea qué interesante, la Biblia no dice Juan, la Biblia dice el discípulo amado. ¿Quién es el discípulo amado? Usted y yo, en especial yo. ¿Quién es el discípulo amado? Usted. ¿Quién es? Yo. Y vea qué interesante. Le dice el Señor a su madre, mujer. Cuando la llama mujer, la está haciendo la nueva Eva. Vea qué interesante, la madre de los vivientes. Dice San Ignacio de Antioquía que la Virgen María subió con un hijo al Calvario, pero bajó con miles y millones de hijos representados en el discípulo amado. Cuando los protestantes dicen que la Virgen María tuvo más hijos, yo le digo, sí tuvo más hijos. En el orden natural, solamente uno, nacido de su vientre santo, nuestro Señor Jesucristo. Pero en el orden de la gracia, todos los que estamos aquí y que pertenecemos al cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, somos verdaderos hijos de la Santísima y la Purísima Virgen María. Fuertes aplausos al Señor. Pero vea qué interesante. Dice, mujer, he ahí a tu hijo, la adopción espiritual. Hijo, he ahí a tu madre. Él sí le dice madre. Ve ahí a tu madre. Y dice que desde aquel día el discípulo amado la acogió en su, más fuerte, en su. ¿Y qué dice el demonio? Volveré a la casa de la que salí. Y el discípulo amado acogió a la Virgen en su.
¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestra vida, tenemos que acoger también a nuestra Madre, a la Santísima, Purísima y Castísima Virgen María. La Virgen tiene que ser parte de nuestra vida, tiene que habitar en nuestra casa. Aleluya. Fuerte el aplauso al Señor Jesús. No solamente en el corazón, la casa, el cuerpo, sino en nuestra casa física. Yo por eso amo tanto a los mexicanos. ¿Por qué amo a los mexicanos? Porque los mexicanos aman mucho a la Virgen. En cada casa hay un altar a nuestra Madre Santa, y qué bonito es amar a la Santísima Virgen María, y eso es lo que deberíamos hacer todos los católicos del mundo, amar a la Virgen y demostrar el amor que tenemos por nuestra Madre. Pero vea qué interesante, que no solamente Juan la cogió en su corazón, o el discípulo amado, sino que se la llevó a su casa. Y en la casa de Juan, ¿quién vivía? Vivía su papá, ¿cierto? Los hijos del Zebedeo, su papá Zebedeo, la mamá, ¿cómo se llamaba la mamá? Según la historia de la iglesia se llamaba Salomé, pero también vivía su hermano. ¿Cómo se llamaba su hermano? Santiago, que lo celebramos hoy. Ahí entró ya. Santiago, que lo celebramos hoy. Y vea qué bonito. ¿Y Santiago amó o no amó a la Madre de Dios? ¿Y cómo nos enteramos nosotros de que Santiago sí amó a la Madre de Dios? Pues resulta que cuando el Señor fue crucificado, los apóstoles salieron huyendo, corriendo, pero también después de que el Señor se les aparece, les hace el envío misionero, la gran comisión. Al final de los evangelios lo encontramos: San Mateo 28:18, San Marcos 16:15, San Lucas 24:13 en adelante con los discípulos de Maús, San Juan en el capítulo 19 en adelante, Hechos de los Apóstoles 1:8, y siempre encontramos que el Señor dice: vayan por el mundo, vayan a todo el mundo. Ahí aparece la palabra católico. Cuando usted le pregunta a un protestante dónde está la Iglesia Católica en la Biblia, en el mandato, en el envío misionero del Señor, vayan a todos. La palabra todos significa holístico, total, kata olos, el que llega a todos, el que va a todos, el que entiende a todos. Ese es el católico. Ahí está en la Sagrada Escritura. El Señor, ¿qué dice? Vaya a todo el mundo. Y entonces los apóstoles salen a predicar. Y Pedro se queda ahí predicando y los demás se van a predicar. Y Santiago se va para Europa, se va para España a predicar. ¿Y qué pasa con la predicación de este apóstol? Que es una predicación que no llega al corazón de las personas. Las personas escuchan la predicación de Santiago y no se convierten. ¿Y qué pasa con Santiago? Cae en crisis, en depresión, en melancolía. Su corazón se siente roto, apachurrado, acongojado. ¿Por qué? Porque su misión no está dando fruto y Santiago quiere devolverse derrotado y no seguir predicando a Jesucristo. Y vea la grandeza de nuestra Madre Santa, que estaba viva la Virgen. No había todavía partido al cielo. No significa que estuviese muerta la Virgen, sino que todavía no había partido al cielo, no había ido en su asunción santa al lado de su hijo, y la Virgen va y se le aparece sobre un pilar allá en Zaragoza, la Virgen del Pilar, y lo anima, le dice: mi pequeño, mi niño, sigue predicando, porque tu predicación va a dar fruto, no te canses de predicar a Jesucristo. Y entonces Santiago apóstol, iluminado por esa palabra del Señor, a través de la aparición de nuestra Madre Santa, que lo anima, empieza a predicar de una manera diferente, y dice que los pueblos enteros empezaron a volverse a nuestro Señor Jesucristo, y vino la conversión no solamente de España, sino de toda Europa. Hoy en día le llaman Santiago de Compostela, y Europa se crea, se construye gracias a ese camino que se hace para ir a conocer el lugar donde predica este grande hombre, y que hoy en día encontramos sus restos mortales. Pero vea qué interesante esto. Santiago, sobre el año 44, vuelve a Jerusalén a contarle a sus hermanos que Dios había hecho obras grandes y maravillosas, que pueblos se habían convertido y que tenía discípulos. Está en el concilio de Jerusalén, Hechos de los Apóstoles capítulo 15, año 44-45 después de Cristo. ¿Y qué pasa?
llega un hombre malo llamado Herodes Agripa. Recordemos que Herodes el Grande tuvo 3 hijos: Arquelao, Filipo y Herodes. El que mató a este hombre fue Herodes Agripa, lo hace pasar por la espada, le corta la cabeza. Hechos de los Apóstoles capítulo 12. Le corta la cabeza, y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Lo pasa a cuchillo, lo pasa a espada, y entonces, ¿qué hacen los discípulos? Se llevan el cuerpo hasta Compostela y allí lo entierran, y por eso se llama Santiago de Compostela, el camino de Santiago, que rara vez, cada 7 años cae un domingo. Cada 7 años se celebra un domingo. Hoy en Santiago de Compostela deben estar en una fiesta tremenda. Pero ¿qué nos enseña a nosotros? ¿Que este pueblo donde él predicó se convirtió? Sí, claro que sí. ¿Cómo lo sabemos, Padre? No solamente porque se le aparece la Virgen María animándolo, no solamente porque va a contarle a sus hermanos que estos pueblos se han convertido, sino que la fe a nosotros nos llegó de Europa. Nos guste o no nos guste. La fe nos llegó de Europa, y no solamente llegaron bandidos, como dicen, que mandaron a todos los bandidos, a todos los que estaban presos y todos aquellos que estaban buscados por la justicia y que estaban en las cárceles, los enviaron aquí a Europa. No solamente, sino que vinieron misioneros, vinieron franciscanos, vinieron dominicos, vinieron jesuitas, vinieron mercedarios, vinieron diferentes comunidades. ¿Y qué nos enseñaron a nosotros estas comunidades? A amar a Dios, pero también a amar a la Santísima y a la Purísima Virgen María. Nos comunicaron una fe verdaderamente católica, porque donde está nuestro Señor Jesucristo está la Santísima y la Purísima Virgen María. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a estar con el Señor, echar raíces en Jesús de Nazaret, no estar vacíos a través de la oración, a través de los sacramentos, pero a través de una manera especial, a través de un amor profundo, santo, por la Santísima y la Purísima Virgen María. Yo los invito a que se enamoren de Dios a través del corazón de la Virgen, a que se enamoren de la Virgen. Vea, cuando usted se enamora de Dios, usted se enamora de nuestra Madre Santa, usted tiene una abogada que está intercediendo por usted, que no lo deja salir ni a la derecha ni a la izquierda, sino que siempre está ahí llevándolo hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso San Bernardo le llamaba la estrella de la mañana. San Bernardo, el santo con el nombre más bonito de la Iglesia Católica, dice lo siguiente. Escuchen bien, muy bien. Dice San Bernardo, el puerto seguro, ¿quién es? Jesús de Nazaret. ¿Quién es el puerto seguro? Jesús de Nazaret. Pero ¿quién nos lleva a ese puerto? La Virgen María. Hable con un pescador, se pierde de noche, pero sabe que va a llegar al puerto porque hay una estrella que lo guía y allá va a estar. Vea a la Virgen, aprenda de la Virgen, que la Virgen siempre lo va a llevar a Jesús. Y cuando el demonio quiera volver después de este retiro, cuando el diablo quiera venir con su furia a quedarse porque todavía cree que usted le pertenece y todavía no se da el dolor de que usted ya conoció a Jesús de Nazaret, entonces cuando el diablo vuelva, la que va a salir en su defensa es la Virgen María. Porque vea qué interesante esto. Dice que el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Pero si usted se pone a ver la naturaleza, si usted se pone a ver esos canales de animales, History Channel o Animal Planet o cualquier programa, vea quién es la que defiende a las crías. ¿Quién? La leona. Por eso decía San Alfonso María Ligorio que si el diablo es el león como león rugiente que busca a quien devorar, la Santísima Virgen María es la leona que como madre defiende a sus cachorros, y nosotros somos los hijos de la Santísima y la Purísima Virgen María. Aleluya. Qué tremendo esto. Mira qué bonito esto. Aprender a estar con Él. Aprendamos a estar con Jesús. Aprendamos a que no debemos estar vacíos.
Y si nos vamos a llenar, no tenemos que llenarnos de algo diferente que Dios, porque muchos están llenos de pecado, de brujería, de idolatría, de hechicerías y unas tantas cosas. No, eso déjelo fuera, que Dios ya lo sacó. Llénese de Dios, echen raíces en Jesús de Nazaret. Y es importante ver cómo las personas seguían a nuestro Señor Jesucristo al ver lo que el Señor hacía en los enfermos, y fueron al ver después de sanaciones, fueron al ver después de milagros, fueron a ver a nuestro Señor Jesucristo. Y si usted lee el Evangelio de San Mateo, el Evangelio de San Marcos, el Evangelio de San Lucas, van a ver que este texto se va a hablar 7 veces en todos los evangelistas, mis hermanos, y usted va a ver que dicen los demás que las personas duraron 3 días escuchando a Jesús. El Señor fue y la gente se fue detrás de Él, y el Señor les predicaba, les enseñaba, y duraron 3 días. No les daba hambre, no les daba sed, no les daba sueño estando con Jesús. Hasta que el Señor dijo: ve a esta gente que está conmigo, me da lástima, me da pesar, me da compasión de ellos, porque llevan 3 días conmigo y todavía no han comido. Y entonces el Señor Jesús llama a sus apóstoles, llama a Felipe y le dice el Señor que tiene que darle de comer. Y Felipe se asusta. Felipe dice: pero Señor, ni 200 jornales, 200 salarios nos van a alcanzar para darle al menos un pedacito de pan. Le dice: un mendrugo de pan, dice este hombre. Y el Señor dice: dele ustedes de comer. Y entonces aparece otro discípulo. Dice que el hermano de Simón, San Andrés, apóstol, y entonces le dice: mira, Señor, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Y dice: pero ¿qué es esto para tanta gente? ¿Qué hace el Señor? ¿El Señor desprecia eso? No, de ninguna manera. El Señor hace que se sienten en el suelo porque sabía qué iba a hacer, dice el evangelista. ¿Qué nos enseña esto? Que muchas veces nosotros creemos que es tan poquito lo que podemos hacer. Y algunos decimos: Padre, pero es tan poquito una Ave María, un rosario, Padre, ¿yo qué puedo hacer? Yo no sé ni hablar. A mí me decía una señora: Padre, a mí la Virgen María me mandó a repartir rosarios, a rezarlos, pero yo no sé hablar, Padre. Moisés también lo dijo: yo no sé hablar. Jeremías dijo: yo soy muy joven. ¿Sí me hago entender? Y a veces creemos que es tan poquito, pero si usted pone ese poquito, eso que para usted es pequeño, usted lo pone en las manos de Dios, eso va a ser muy grande. Vea qué interesante. Yo era un borracho, drogadicto, satanista, ladrón. Me buscaban para matarme porque no se aguantaban de la manera en que yo vivía, en que yo me comportaba. Sin embargo, esta miseria humana fue puesta en las manos de Dios. ¿Qué iba a pensar la gente? Que de un drogadicto de calle, yo vivía en la calle, pedía dinero en la calle para poder fumar. Que no me fumé los dedos porque no me prendían, porque todos los días era borracho, drogado, alcoholizado. Pero esta miseria humana fue puesta en las manos de Dios, y el Señor hizo de este gusano, de esta miseria, un sacerdote para su gloria y para su honra, mis hermanos. Así que usted no se preocupe lo pequeño que somos, que Dios eso tan poquito lo utiliza para llevar el Evangelio a las naciones. San Lucas y San Mateo, cuando llegan los apóstoles de la misión en Lucas capítulo 10, versículo 17 en adelante, y le cuentan al Señor que hasta los demonios se sometían en su nombre, y el Señor dice: no se alegren porque los demonios se sometan en mi nombre, alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. E inmediatamente levanta los ojos al cielo y dice: te alabo, Padre, y te bendigo, porque has ocultado estas cosas a los sabios y se las has mostrado a los pequeños, del griego nepios, a los pequeños, a los humildes, a los sencillos. Y así es que tenemos que ser nosotros, sencillos pero buscando a Jesús, pequeños pero buscando a Jesús, pobres de espíritu pero buscando a Jesús, y haciendo de Jesús nuestra máxima riqueza, haciendo de Jesús nuestro máximo tesoro, haciendo de Jesús aquella
perla escondida, haciendo de Jesús nuestro Dios, nuestro Salvador. Y si Jesucristo está con nosotros, nadie puede en contra nuestra, porque Jesucristo y yo somos mayoría aplastante. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Pero todo con Jesús y nada sin Jesús. San Juan 15:5. Sin mí nada pueden hacer. Sin Jesús no somos nada, somos una miseria. Cuando yo exorcizaba, hoy en día oro por liberación, antiguamente exorcizaba, era una cosa terrible. Cuando yo exorcizaba, el demonio me abría los ojos así como si le fuera a echar gotas y me decía: no la suelto porque es mía y tú no me puedes expulsar, Pinocho. Yo no sé por qué me dice Pinocho. Debe ser por las orejas. No, yo sé que es por la nariz. Solamente que la nariz y yo no nos llevábamos bien. Porque la gente se me burlaba de mi nariz. Y desde pequeño me decían Pinocho. Yo lloraba porque me hacían bullying. Y yo me sané de mi nariz. Y la amo tanto que hasta con lengua la beso. ¿Vean? Somos amigos. Pero vean qué interesante es. Y entonces yo le respondo al diablo: es cierto, yo no te puedo expulsar. Soy un hombre pecador, un hombre incircunciso, yo no te puedo echar. Pero hay uno que está dentro de mí, que es más poderoso que el que está en el mundo, que se llama Cristo Jesús nuestro Señor. Y ese sí te echa fuera. Así que vete, Satanás, en el nombre de Jesús. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús de Nazaret. Y esto tan pequeño, tan poquito que son 5 panes de cebada y 2 peces, el Señor lo utiliza para alimentar multitudes. Dice que comieron 5,000 hombres, dice el evangelista San Juan, un poco machista San Juan, porque no cuenta las mujeres ni los niños. Pero es que tenemos que entender que eran los excluidos. Una mujer no valía nada. La mujer valía lo que valiera el hombre. Y si el hombre valía mucho, tenía una importancia, la mujer tenía valor. Y entre más valiera el hombre, más valía la mujer. Por esta razón es que esta palabra mujer en la boca de Jesús significa mucho. Siempre que el Señor iba a hablar con una persona del género femenino, le decía mujer, para darle el valor que tenía esta persona dentro del pueblo. Mujer. Dice el evangelista que solamente alimentó 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Pero digamos que cada hombre tuviese su esposa, fueran 10,000. Y cada uno tuviera, como los mexicanos, un solo hijo, entonces fueran 15,000. ¿Me metí el dedo en la llaga? No. Los colombianos también. Yo soy el 7 de 10 hijos, así que no se preocupen. Hay 11, que uno se murió ahogado. Y menos mal que no fuimos 12, porque o si no hubiese salido Judas Iscariote. Pero vea qué interesante esto. Le dio de comer a una multitud. ¿Con qué? Con algo tan pequeño. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú pones tu vida tan pequeña en las manos de Jesús, Jesús va a utilizar esa pequeñez para impactar naciones. Y esta pequeñez para llevar el evangelio. Esto es lo que hace Jesús y la Virgen cuando escogen a alguien. Un ejemplo, yo no sé si ustedes supieron que ayer aquí en este congreso había una profeta, una mujer que la Virgen María le habla y le da mensajes contundentes para el pueblo. Y hay gente que dice: no, padre, yo no supe, porque eso es lo que hace Dios, escoge los pequeños, que pasan desapercibidos. O si no, veamos nosotros a esta santa tan hermosa, Santa Bernardita, que es ese nombre tan lindo, esta mujer que allá en Lourdes la escoge el Señor. Yo no sé por qué escoge gente con nombre bonita. Yo no tengo la culpa. Pero vea qué interesante esto. Santa Bernardita, una niña humilde, y le demuestra al Señor que es la Virgen es Inmaculada. O los pastorcitos de Fátima, 3 niños humildes. O tal vez mis hermanos en diferentes partes del mundo, aprobaciones o no aprobaciones, Garabandal,
una cosa y la otra. Vemos que son gente humilde y muchas veces gente que no sabe casi ni leer ni escribir, y sin embargo entra el Señor a escoger a ese humilde, y gracias a esos humildes el mundo se vuelve a Jesucristo. Le entregas tu vida al Señor, hace de Jesús su verdadero Dios. El mundo abandona el pecado para verdaderamente entrar y convertirse a la Iglesia Católica. Y lo vemos, mis hermanos, en el mundo entero, cómo el Señor escoge los humildes. Usted puede ser parte de esos 5 panes y esos 2 peces que el Señor puede utilizar hoy para llevar el Evangelio. Y tal vez usted está aquí, y usted es joven, un muchacho, una señorita, y usted dice: Padre, pero ¿qué puede hacer el Señor conmigo? ¿Qué hizo el Señor con David? Un niño, dice la Biblia, lo describe muy bien, y yo creo que el Señor pensó en mí cuando lo descubrió, porque dice que era rubio, de ojos verdes y bien parecido. Se vea qué interesante. Rubio, de ojos verdes y bien parecido. Colombiano faltó. ¿Y qué pasa ahí? El Señor escoge un niño pequeño, humilde, el último de los hermanos, el último de la tribu de Israel. Lo escoge, ¿para qué? Para vencer a un gigante con cara de suegra que llegaba a insultar al pueblo de Israel. Y entonces, ¿qué hace el Señor a través de este niño? Vence a ese gigante y le da la libertad al pueblo de Israel. Y Dios puede hacer lo mismo contigo. Dios puede hacer que contigo se conviertan naciones. Dios puede hacer que contigo sucedan milagros, prodigios, portentos, sanaciones, curaciones, si tú te pones en las manos de Jesús de Nazaret. Aleluya. El santo cura de Ars, San Juan María Vianney, el patrono de los párrocos en la Iglesia Católica, un hombre que no lo querían ordenar porque no había aprendido latín, porque entró muy mayor, algo mayor al seminario, y le costaba mucho el latín. Y el obispo lo manda a llamar y le dice: mira, Juan, no te voy a ordenar sacerdote porque no has aprendido muy bien el latín y eres un burro, dice. Y entonces le dice el santo cura de Ars al obispo, le dice: Monseñor, si Sansón con una quijada de un burro mató 10,000 filisteos, ¿qué no va a hacer Dios con un burro completo como yo? ¿Y sabe qué hizo Dios con ese burro completo? Convirtió naciones, que hasta hoy en día seguimos aprendiendo de ese hombre, un humilde del Señor, pero que lleva la predicación, la presencia del Señor a todas las naciones, para la gloria y honra del Señor. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Así que pongámonos en manos de Dios. Vea, yo los invito, echen raíces en Jesús de Nazaret. Aprendan a estar con Él. Dedíquele tiempo al Señor. Cuando usted se levante en la mañana, póngase de rodillas y ore. Y una vez di este consejo en un grupo y una señora levantaba la mano. Yo le dije: dígame, ¿qué quiere, señora? Dijo: Padre, ¿y yo cómo me pongo de rodillas para orar? Yo le dije: vea, en la noche cuando se vaya a acostar, tome las pantuflas, le llamamos los colombianos las chancletas, y bótelas por favor debajo de la cama. Me dijo: ¿y para qué, padre? Dije yo: para que al otro día cuando las vaya a sacar y esté de rodillas ahí de cabeza, se acuerde de Dios. Levántese y ore. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Levántese, ore, busca a Jesús en la oración. Vea, yo les doy un consejo. Hoy en día todos tenemos celulares, en el celular hay internet. Cuando usted vaya a orar, busque música gregoriana. No ore chateando, porque no se está orando. Pero sí entre, deje el celular a un lado en silencio, pero póngale música gregoriana. Yo le doy un consejo. Hay una en YouTube música de la película del Padre Pío, y usted ponga esa música mística de fondo y entre en profunda oración. Y usted va a quitar el ruido del perro, del gato, del carro, del avión, del niño, y usted va a poder entrar en oración. Aprenda a estar con Él.
Arrodíllese, Padre, no puedo ir al Santísimo a una hora santa. Entonces tome una cruz y frente a una cruz haga su hora santa. Medite en la pasión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y usted va a ver cómo va a crecer verdaderamente, espiritualmente. Trate de confesarse al menos una vez al mes. Máximo. Padre, que es que yo ya llevo un año sin confesarme. El que lleve más de un año sin confesarse ya está durmiendo ahí con el diablo, mis hermanos. Y el diablo no es su esposo, no se preocupe. Es el pecado que ya lo corroe. La confesión mensual. El ayuno. Tenemos que ayunar al menos una vez a la semana. Ay, es que este padre se inventa unas cosas. No, no me lo invento yo, lo dice el derecho canónico. Todos los viernes son penitenciales, dice el derecho canónico. Los 2 días de ayuno por excelencia, miércoles de ceniza y viernes santo. Pero todos los viernes del año son penitenciales. La Virgen María pide que ayunemos miércoles y sábados, los días marianos. Usted puede ayunar cualquier día menos el domingo. El domingo no se ayuna. Porque el domingo es el día del novio, Dominus Dei, y si el novio está con nosotros, no ayunaremos. Llegará el día en que el novio sea arrebatado y entonces sí ayunarán, dice el Señor en San Marcos capítulo 2. ¿Qué tenemos que hacer? Ayunar miércoles o sábados o viernes, que es el día penitencial por excelencia, porque hay demonios que solamente salen con oración y ayuno. Mateo 17, Lucas y Marcos capítulo 9, cuando el Señor baja del monte de la transfiguración y el Señor le dice a sus apóstoles, hay demonios que solamente salen con oración y ayuno. Entonces, eche raíces en Jesús. Ore, únase a Jesús, ayune. ¿Para qué? Para que usted crezca espiritualmente, porque cuando usted le ofrece algo al Señor, el Señor lo va a llenar de bendiciones. Escúcheme muy bien, el prefacio de Cuaresma dice que el ayuno corporal refrena las pasiones. Ay, Padre, que es que a mí me gusta mucho ver pornografía, yo veo a los hombres, a las mujeres con deseo, Padre, y yo pienso, Padre, como dijo el viejito doctor, vengo a que me baje, por favor, la potencia sexual. Le dice, ¿cuántos años tiene, Señor? Dice, Padre, tengo 90 años. Y el doctor le dice, Señor, a esa edad la potencia sexual está en la cabeza. Dice, por eso bájemela un poquito, doctor. Escúcheme muy bien, si usted no puede dejar de pensar en esas porquerías y no puede usted doblegar su sexualidad, ayune. Hágase un ayuno total, seco, el ayuno de Pablo. 3 días sin comer, sin beber, doblegue su cuerpo. Yo le aseguro que al 4.º día usted va a sentir paz, amor y gozo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ese demonio lo va a tener que soltar. Lo va a tener que soltar. Pero si usted se pone a darle rienda suelta a su mente, recuerde que Santa Teresa de Ávila dijo que la mente era la loca de la casa. Mejor doblegue a través del ayuno, oración, confesión, Eucaristía, ayuno, lea la Biblia. A mí me decía una señora, ay, Padre, a mí me gusta que usted predica y usted repite textos bíblicos, Padre, ¿yo cómo hago? Pues lea la Biblia, que eso no es gratis. Siéntese a leer. Si usted se lee 3 capítulos diarios, en un año se lee la Biblia completa. Y la mayoría de católicos dicen, me gustaría leerme la Biblia completa. Yo sé que no va a poder de un solo, es difícil, es complicado. Pero léase 3 capítulos diarios y va avanzando. En un año se lee la Biblia completa y va aprendiendo usted de la Biblia. Y va configurándose usted y la palabra de Dios lo va liberando, lo va liberando, lo va liberando. Porque la palabra de Dios comunica a Jesucristo. Esa es la diferencia de la Biblia con cualquier otro libro. ¿Por qué la Biblia es palabra de Dios? Porque comunica a una persona, a Jesús de Nazaret. San Juan capítulo 5 versículo 39. Ustedes escudriñan las Escrituras creyendo que van a encontrar en ellas vida eterna. Y es cierto que tiene vida eterna porque habla de mí, dice el Señor. Pero no quieren venir a mí para tener vida. Ir a Él es ir a la Eucaristía.
Entonces la Biblia es palabra de Dios porque nos comunica a una persona, Jesús de Nazaret. Y en cambio cualquier libro comunica una idea, la idea del autor, pero no comunica a una persona. Cuando usted lee la Biblia se llena de la gracia, se llena de la vida de Dios y Dios lo va iluminando y usted se va defendiendo. ¿Con qué se defendió Jesús allá en el desierto? ¿Con qué? Con la palabra. Vea que los santos dicen, sobre todo San Ignacio de Antioquía, que el demonio no conoció, no se le permitió conocer el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. El diablo no sabía quién era Jesús de Nazaret. ¿Cuándo se enteró el demonio de que Jesús era el Hijo de Dios? ¿Cuándo? En el bautismo, cuando el Señor baja a las aguas bautismales y se abren los cielos, baja el Espíritu Santo en forma de paloma y el Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo. Y entonces el texto siguiente, que es San Mateo capítulo 4 o San Lucas capítulo 4, el demonio llega y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan, porque no sabía quién era. Había sido velado y le dice, quiero saber si eres verdaderamente el Hijo de Dios. Si lo eres, ordena que se conviertan en pan. Pero vea que no le dijo y come. Es extraño. No le dijo que comiera, le dijo que las convirtiera en pan. Pero ¿qué tenía el Señor? Hambre. Entonces el demonio cuando se acerca quiere que nosotros le demos rienda suelta a nuestras apetencias, a nuestros gustos humanos. Pero nosotros cuando viene esa tentación tenemos que defendernos ¿con qué? Con la palabra. Un texto bíblico, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, es que el diablo no me quiere dejar. Romanos 16:20, muy pronto el Dios de la paz aplastará a Satanás bajo tus pies, porque Jesús ya te dio la victoria es tuya porque te la dio Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes. Aprendamos a estar con Él, conozcámoslo a Él. Perdónenme que me alargo un poco, pero necesito decirles esto. Por la misma ofrenda, Padre, dijeron. Perdónenme, San Jerónimo, el que tradujo la Biblia del griego al latín, la famosa Vulgata, en el siglo III o IV después de Cristo, San Jerónimo dijo, el que desconoce las Escrituras, desconoce a Jesucristo. Y nadie puede amar aquello que no conoce. Si tú desconoces a Jesucristo, nunca lo vas a amar. Pero si tú aprendes a estar con Él, conoces a Jesucristo, vas a saber verdaderamente quién es Dios. Vas a saber en quién has puesto tu fe. Y dice la Biblia en Romanos 10 y en Eclesiástico capítulo 2, que nunca se ha oído que alguien que ponga la confianza en Dios salga defraudado. Y usted y yo no vamos a ser los primeros. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, mis queridos hermanos, echemos raíces en Jesús de Nazaret. Cuando echamos raíces en Jesús de Nazaret, cuando aprendemos a estar con Él, viene la Biblia, Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Sean ustedes hostias vivas, dice San Pablo. Qué palabra tan bonita. La Iglesia Católica dice, alter Christi, otro Cristo. Filipenses, Efesios capítulo 4, 13 en adelante, crezcan a la altura del hombre perfecto, Jesús de Nazaret. Empieza usted a parecerse a Jesús de Nazaret. Y cuando usted alcance ese parecido a Jesús de Nazaret, entonces el Padre lo va a ver y va a decir, este hijo se parece al mío y se lo va a llevar al cielo. Porque cuando un alma es bella para Dios, Él se la lleva. Amén. Fuertes aplausos al Rey. Sabiduría 4:10. Es importante. Nos parecemos a Jesús. Verdaderamente somos alter Christi. Somos hostias santas, hostias vivas. Yo los invito a que nos parezcamos a Jesús. Y vea que el diablo grita esto: te odio porque te pareces a Cristo. Y no me lo dijo a mí, se lo dijo al santo cura de Ars. Qué envidia.
te odio porque te pareces a Cristo. Traga papa, le decía, traga papas. Ojalá que nosotros nos pareciéramos a Jesús. Si ustedes hubiesen tomado una foto el viernes antes de entrar y se la toman hoy, domingo, después de salir de este retiro, su rostro es diferente. Y la gente cuando lo vea le va a decir, ¡ay, a qué spa fuiste? Yo quiero ir. No, vas a decir, estuve con el hombre más bello en medio de los hombres, Jesús de Nazaret. Y si quieres ser hermoso como yo, tienes que ir a Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¿Dónde? ¿Y por qué? ¡Viva la Virgen! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Hermanos, tenemos que parecernos a Jesús de Nazaret. Porque si nosotros no echamos raíces en Jesús, no crecemos en Jesús, no nos alimentamos de Jesús, no nos llenamos de Jesús, vamos a terminar sirviéndole a otros dioses y a otros señores. ¿Ustedes han visto la piel de un alcohólico? Usted sabe cuando una persona está alcoholizada por el olor, por el color de la piel, un drogadicto. El color de sus dedos son quemados, el color de su piel es gris, oscura. Yo tengo el discernimiento espiritual. Cuando una persona es adicta a la pornografía, sus ojos son oscuros, su piel es una piel bastante seca, difícil, hermanos, y entonces se van transformando verdaderamente en lo que viven y en lo que son. Por eso Santa Teresa de Ávila decía, entre más Dios como, más Dios soy. ¿Qué significa esto? Que entre más te unas a Jesús, entre más crezcas en Jesús y entre más te alimente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, más te vas a parecer a Él. O pensemos nosotros en nuestra Madre Santa. Decimos nosotros que la Virgen María es la mujer más bella en medio de todas las mujeres de la historia. Y es cierto. Y la Virgen María se parece a nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús es el más bello de todos los hombres y tenemos que enamorarnos. Decimos los colombianos, tragarnos. Dicen los puertorriqueños, enchularnos de Jesús. Que Jesús sea verdaderamente nuestro Dios. Que suspiremos de amor por el Señor. Que no podamos vivir si no estamos unidos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que prefiramos mejor, como Santiago, perder la vida antes que perder a Cristo. Amén. Fuertes aplausos a Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.